Hola, bienvenidos. En esta ocasión veremos los componentes de una computadora y algunas de sus características que se deben tomar en cuenta. Mi nombre es Dainor Monroy Lema y estudio en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Informática, y este video es realizado para la materia optativa Hardware 1, dictado por el ingeniero Reinaldo Ceballos. Antes de comenzar, veamos qué es una computadora, qué tipos de computadoras existen y quién las inventó. Así que comencemos. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica capaz de almacenar información y procesarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas por programas informáticos. Como muchos bien saben, la tecnología ha ido evolucionando con el transcurso de los años, y en el caso de la computadora no ha sido una excepción, haciendo que éstas existan o aparezcan diferentes tipos de computadoras. ¿Cómo ser? Computadoras de escritorio, laptops, tablets, smartphone, workstation, servidores, mainframes, supercomputadoras y microcomputadoras. Todas ellas diferenciándolas por los recursos que ofrecen, el tamaño y el costo que tienen, y obviamente el uso que se les va a dar. Ahora bien, toquemos quién inventó la computadora. ¿Quién inventó la computadora? Registros de patentes han respondido a esa pregunta con el nombre de Charles Babbage. Este inglés tuvo en el siglo XIX la primera buena idea al respecto. Sin embargo, la primera computadora que funcionó de verdad fue la de Conrad SUSE, y eso fue en 1941, con su primera computadora programable del mundo, la Z1. La Z1 tenía memoria lógica de punto flotante, unidad de control microsecuencia y dispositivos de entrada y salida. Elementos que también están presentes junto con muchas otras cosas más en las computadoras de ahora, o sea, las modernas. Bien, ahora sí, entremos de lleno a lo que vinimos. Todas las computadoras, ya sea la primera computadora y las generaciones posteriores hasta llegar a las actuales, tienen dos componentes fundamentales. El primero es el hardware y el segundo es el software. ¿Qué es el hardware? El hardware es lo que se conoce como la parte dura, lo que se puede ver y tocar. Son los recursos físicos que el usuario utiliza para comunicarse y llevar adelante una tarea. Mientras más poderosa sea el hardware, más eficiente es el trabajo del software, y respectivamente. El software es un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas, incluyendo al sistema operativo. Ahora bien, ¿cuáles son las partes físicas o componentes más importantes de una computadora? Ahora veremos. El procesador. Se llama microprocesador o simplemente procesador al circuito integrado central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas para permitir la ejecución de los programas, desde el sistema operativo hasta el software de aplicación o programas. Con el reemplazo de los tubos de vacío por transistores, se alcanzó mejores rendimientos y tamaños más reducidos de los procesadores. Este generalmente se halla conectado mediante un zócalo a la placa base o tarjeta madre, junto con un ventilador para la disipación de calor que éste llega a emitir. Para medir el rendimiento de los procesadores se suele usar la frecuencia de reloj o hercios. En otras palabras, el procesador es el cerebro de la computadora. La placa madre o tarjeta madre es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, a la que se acoplan los demás componentes que constituyen el computador. La placa base es el lugar de integración y comunicación entre los diversos componentes del sistema informático. Se trata del módulo principal y más grande, en donde se distribuyen los datos que surgen del microprocesador y se transmiten las instrucciones tanto a la memoria, los sistemas de almacenamiento de información o a los periféricos. También hay que tener en cuenta que existen diferentes factores de formas de placas madre, como la mini ITX, micro ATX, ATX y la eATX, y que no todas las placas madres son compatibles con otros procesadores y viceversa. Podría decirse que esta placa madre es el sistema nervioso central del computador. Memoria RAM o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria operativa de los computadores y sistemas informáticos, a donde va a ejecutarse la mayor parte del software.
el propio sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes. La RAM es un tipo de memoria volátil que cuando se le deja de suministrar energía, toda la información de la RAM es eliminada. Hoy en día existen dos tipos de memoria RAM, las SRAM y las DRAM. Para medir la velocidad de la RAM se suele usar la frecuencia de reloj o hercios. Memoria ROM es la memoria que almacena información de manera permanente y que se denomina de solo lectura, es decir, los usuarios no pueden alterar el contenido una vez que se almacenó esa información, solo puede instalarlo o desinstalarlo. La memoria ROM almacena todo lo relacionado con instrucciones o lo que también se denomina BIOS. Dispositivos de almacenamiento. Es la memoria que almacena datos de manera permanente o hasta que el usuario lo elimine, como documentos, planillas, imágenes, videos, audios, copias de seguridad de archivos, entre otros. Son datos almacenados de la computadora. No necesita de manera inmediata o rápida para su funcionamiento. Actualmente se dividen en dos grandes grupos, los HDD, discos duros, o los SSD, unidad de estado sólido. Estos se diferencian por la velocidad de lectura y escritura que ofrecen y por la baja probabilidad de daños ocasionados por golpes. Fuentes de alimentación. Este componente es considerado también importante, ya que se encarga de transformar la corriente alterna que ingresa del tomacorriente en corriente continua y suministrar la energía y voltaje adecuado a cada uno de los componentes de la computadora. Se debe tomar en cuenta también que el estándar que cualifica la eficiencia de la fuente es el 80 Plus, y también hay que tener en cuenta que existen varias certificaciones como la certificación bronce, silver, gold, platinum y titanio en orden ascendente de eficiencia. Y también por la cantidad de watts que ofrece cada fuente. Esta va a ser escogida respectivamente dependiendo a qué componentes están siendo instalados en la computadora. Como primera recomendación, se tiene que los dos grandes fabricantes de procesadores es Intel y AMD, y escoger cuál usar dependerá mucho el uso que le vayas a dar. La segunda recomendación es que toda placa es importante en escogerla, ya que no todas cuentan con el mismo número ni el mismo tipo de puertos, y que no son tampoco compatibles con ambos procesadores, ya sea AMD o Intel. Como tercera recomendación, mientras más memoria RAM se tenga, mayor será el número de programas que podremos ejecutar a la vez, y eso también ayuda a sacar mayor rendimiento a tu procesador. Como cuarta recomendación, se recomienda la instalación o el uso del disco sólido en una computadora, ya que aumentaría el rendimiento y ayudaría mucho al momento del arranque del sistema operativo. Como quinta recomendación, se recomienda también el uso de fuentes de energía certificadas. Esta para el caso de computadoras que tengan componentes demasiado caros e importantes y sea en una área laboral muy importante. Pero si es una computadora básica y solamente se necesita para hacer documentación y cosas básicas, pues no había ningún problema el uso de una fuente que no sea certificada, sino es una genérica, y sobre todo con la potencia de watts apropiados. Esto fue un poco de lo que se debe tomar en cuenta sobre los componentes más importantes de una computadora, entre sus características y sus funciones más básicas. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Me gustaría que me des una manito arriba, que con eso me estarías ayudando muchísimo. Hasta en otra oportunidad.